En este vídeo te voy a explicar y vas a ver 4 motivos por los cuales el año 2023 que estamos a punto de empezar podría ser bueno o incluso muy bueno para Bitcoin, para los fondos indexados y toda la bolsa renta variable en general. Así que quédate porque te lo cuento. Empezamos. En estas últimas semanas y últimos meses estoy cansado de ver vídeos que la mayoría son copias de las copias porque no tienen criterio propio, que te cuentan y te explican cómo va a ser 2023, te dicen que va a ser un año terrorífico, que todo se va a ir a cero, que no puedes comprar nada. He visto 40 veces el título "no compres nada en 12 meses", que se han copiado entre todos. Yo hoy no te voy a decir que 2023 vaya a ser el mejor año de la historia, pero sí que es verdad que te voy a explicar 4 motivos que yo creo que la mayoría de personas, porque a lo mejor no tienen esos conocimientos, están obviando y que pueden hacer que 2023 sea un buen año. Obviamente también hay otras posibilidades, se puede dar lo contrario, pero en este vídeo voy a analizarlo primero. Si el vídeo funciona, a lo mejor te analizo también las cosas negativas y finalmente haremos un vídeo de conclusión explicando cuáles son las probabilidades del escenario 1 y cuáles son las probabilidades del escenario 2. Pero ahora te cuento estas 4. El primer motivo es pura probabilidad y pura estadística. Hemos visto que en el último año Bitcoin ha caído prácticamente un 77, un 78%, y esto solo ha ocurrido en 3 ocasiones en la historia. 2010, que prácticamente no era ni conocido y prácticamente nadie tenía Bitcoin, en 2014 y en 2018. Y siempre ha rebotado. Esto ha pasado en todas las etapas del mercado cripto. Y ahora te dicen, no, ahora es diferente porque pasa esto. En el 2018 también nadie pensaba que esto iba a recuperar, y en el 2014, cuando hubo un gran hackeo y Bitcoin perdió un 90% de su valor, tampoco nadie lo pensaba. Luego vemos esto, que lo he compartido por nuestro canal de Telegram, que lo dejo aquí abajo, que 2022 ha sido el peor año en renta fija de la historia. Y en los últimos 100 y pico años desde que hay histórico ha sido el peor. Y en la renta variable, que todos conocéis como el S&P500, el Nasdaq, las acciones, Tesla, todo esto que la mayoría os suena, ha sido el 5.º o el 6.º peor año. Se encuentra aquí 2022. Solo superado en el 37, en el 2008, en el 31 y alguno de estos años de esta misma tablita que encontramos aquí. ¿Y qué ha pasado siempre a nivel probabilístico o a nivel estadístico? Haya habido una crisis financiera muy grande. Haya habido una inflación del 20%, muchísimo más que ahora. Siempre se ha recuperado. No, ahora es peor porque no se va a recuperar. Siempre lo hemos visto. Hemos visto situaciones mucho peor que esta y siempre se ha recuperado. Y siempre los siguientes años han sido de los mejores. Por ejemplo, en el 31 fue el peor año de la historia con el crack del 29, 30 y el 31. Luego tuvimos en los siguientes años muy buenos resultados. En el 33 fue uno de los mejores. En el 2008, que también tuvimos una de las peores crisis de la historia, tuvimos uno también de los peores años. Luego tuvimos el año siguiente un retorno del 25%. Y esto ha pasado en toda la historia, porque en los momentos alcistas se sobrecompra. Es decir, que el precio de las acciones, de las criptomonedas, de todo, vale más de lo que debería valer. Y en mercados bajistas pasa exactamente lo contrario, se sobrevende. Y solo por el simple hecho de que se sobrevende, luego tiene que volver todo a la media. El motivo 2 básicamente es el más sencillo y es el que yo llamo la ley del consenso. Cuando todo el mundo tiene un consenso y opina que va a pasar una cosa, siempre sucede lo contrario, tanto en mercados bajistas cuanto en mercados bajistas. Solo yendo a esta etapa, por ejemplo, en la última crisis, que tuvimos una caída brutal, desde máximos históricos, creo que fue en el S&P500 del 57-58%, ¿qué os pensáis? ¿Que en toda esta etapa de aquí la gente estaba diciendo, oye, esto ya se va a recuperar, oye, esto va a ir hacia arriba? No, en esta etapa la gente decía, esto se va a ir a cero, ha habido una crisis financiera muy grande, muy importante, y el consenso era que todo se iba a ir a cero. Y no hace falta ir tan lejos. Si vamos un año o un año y pico atrás, todo el mundo creía que, por ejemplo, Bitcoin iba a ir a $100.000, $150.000, $500.000, incluso yo llegué a oír $1.000.000. Y las altcoins ya ni te digo, iban a hacer todos un por 100 y un por 50.000. De hecho, no sé si lo recordaréis, pero en noviembre del año pasado se llegó a máximos históricos y todo el mundo tenía el consenso que ahí empezaba el famoso bull run hasta los 100.000. Y
hubo una cantidad brutal de vídeos de gente diciendo empieza el bull run, empieza el bull run, empieza el bull run, y al final el consenso acabó como siempre. Nada. Por cierto, lo que os digo siempre, la mayoría de personas no se suscribe al canal. Este canal creo que es bastante distinto y que no se dedica a copiar y a copiar y a copiar, sino que tiene un criterio propio. Así que si os gusta, por favor, suscribiros, que me ayuda muchísimo. El motivo cuarto es quizás el más denso, así que por favor os digo que lo toméis con atención porque es el más importante. Aquí tenemos que tener 3 factores en la cabeza: los tipos de interés, el Producto Interior Bruto, el PIB, y el IPC, la inflación. Estos 3 factores son los 3 factores más claves, más importantes, que representan el 80 o el 90% del valor de las empresas, cotizaciones, criptomonedas, etcétera, y todos debemos entender cómo funciona. El primer factor es el tipo de interés de la economía, que significa básicamente cuánto le cuesta a una persona o a una empresa endeudarse. Obviamente, cuando el tipo de interés está más barato, más sencillo es endeudarse, porque tienes que devolver menor cantidad. Entonces esto incentiva que las empresas, las personas se endeuden, trabajen y sigan creando, porque si me cuesta muy poco endeudarme, me voy a comprar el coche, voy a consumir. Si me cuesta poco endeudarse, voy a empezar ese proyecto empresarial que quería hacer desde hace tiempo. En cambio, si me cuesta muchísimo, a lo mejor no lo voy a hacer. Todo esto incentiva el consumo y incentiva el crecimiento de las empresas y todo el mercado. Cuando el tipo de interés está bajo, normalmente se suele dar que tenemos un crecimiento del PIB, un crecimiento de la economía positivo. Tipos de interés bajo, muchísimo consumo, muchísima creación de empleo, entonces el PIB de los países aumenta. ¿Qué pasa? Que esto muchas veces tiende a sobrecalentarse. Cuando todo esto se sobrecalienta demasiado, entra el tercer factor, que es la inflación. Cuando hay una inflación muy alta, significa que se ha recalentado todo demasiado, y esto obviamente si no se controla desestabiliza muchísimo la economía. Entonces se tiene que controlar, y la forma de controlarlo es ir a la otra pata, que es subir los tipos de interés. Entonces el PIB, el consumo, disminuye y la inflación disminuye. Esta subida de los tipos de interés obviamente acostumbra a afectar a las empresas, porque el PIB disminuye, como ya he dicho, y si el PIB disminuye, las empresas les va peor, las empresas despiden a personas y entramos en un círculo vicioso bajista. Es un poco lo que está pasando en este último año. Este último año, como subió muchísimo la inflación, que es lo que vemos aquí, toda la gente dijo, va a subir los tipos de interés, como también han subido los tipos de interés, y esto se va a reflejar en que el PIB va a bajar, es decir, vamos a entrar en crisis y las empresas van a ganar menos dinero, por lo tanto, como van a ganar menos dinero, va a haber menos margen, van a echar a personas fuera y la economía va a ir mal. Entonces, por eso este año ha bajado todo tanto. ¿Qué pasa? Que ya se han subido muchísimo los tipos de interés, estamos prácticamente en los máximos que vamos a llegar. Hemos llegado al 4,25 cuando el máximo va a ser entre 5 y 5,25, es decir, estamos ya en los topes. Y esto ha supuesto que la tasa de inflación ya esté bajando bastante, aunque aún estamos bastante lejos, pero en cambio el PIB de Estados Unidos está en positivo, está incrementando, es decir, no se está reflectando en una bajada del PIB, por lo tanto las empresas en principio no les está yendo tan mal. Entonces perfectamente se puede dar un escenario en los próximos 3, 4, 5 meses donde toda esta inflación siga bajando, siga bajando, siga bajando y lleguemos a niveles del 4, del 5, incluso del 3%, y realmente el PIB, ya no te digo que esté en positivo, pero sí que a lo mejor se queda bastante neutro. Y hemos batido a la inflación sin un gran daño a la economía. Obviamente, se va a enfriar todo bastante, pero sin un daño muy grave como por ejemplo ocurrió en el año 2008 o incluso en las crisis de los 70 o de los 90. Y esto sinceramente podría hacer que el mercado en 2023 subiera una barbaridad, porque además queda el último factor. Y el último factor es básicamente el efecto inflación sobre Bitcoin, la bolsa, etc. ¿Qué significa esto? Ahora mismo Bitcoin ha caído un 75%, la bolsa ha caído un 25, un 27, un 30, un 35%, eso a nivel nominal. Pero si después le sumamos toda la inflación, la ola inflacionaria que hemos tenido en estos últimos meses y en este último año y pico, realmente la bajada real es muchísimo mayor. A lo mejor tenemos en Bitcoin en una bajada real del 85% y la bolsa en una bajada real, en vez del 25-30, del 35-40-45.
Es decir, que para volver a máximos históricos, para que todo vuelva a máximos históricos, a nivel nominal volveríamos a máximos históricos, pero a nivel real deberíamos subir muchísimo más. Por lo tanto, la bajada a nivel real de poder adquisitivo es mucho mayor a la nominal. Os pongo un ejemplo: si suponemos el mercado hace así, luego baja y luego vuelve a subir y vuelvo a máximos históricos, no estoy diciendo que sea lo que vaya a pasar, estoy diciendo que es un caso hipotético. Estaríamos en SP500 en máximos históricos, que es en torno a los 4.800, pero realmente si le sumamos la inflación estamos mucho más abajo, porque estaríamos un 10% abajo, estaríamos por aquí. Entonces, para volver a máximos históricos reales, el SP500 tiene que superar los 5.200. Es decir, que estamos muy lejos a día de hoy. Así que espero que te haya gustado. Nos vemos en la próxima. Un saludo.